Agenda de entrevistas de este día, lunes 16 de diciembre del 2019. Una encuesta realizada por una firma a la que habrían respondido cerca de 200 empresas, tanto nacionales como multinacionales, determina que el salario básico unificado para el 2020 podría ser de $395, es decir, $1 más al salario de este año que está por concluir. 4 elementos se habrían tomado en cuenta, dicen las publicaciones de prensa: canasta básica familiar, inflación, salario básico 2019 y Producto Interno Bruto. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Teníamos que poner el punto sobre la I en relación con este tema y para ello hemos invitado a don Rodrigo Gómez de la Torre, integrante del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Qué gusto, don Rodrigo. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas. Gracias, señor don Rodrigo Gómez. Bueno, en el Consejo Nacional de Salarios y de Trabajo, ¿cuáles son los elementos que se analizan cuando se aborda el tema del salario básico unificado? A ver, vamos a reconocer primero que el día de mañana tendremos la primera sesión de Consejo Nacional de Trabajo para tratar el tema salarial. A lo largo del año hemos venido manteniendo reuniones permanentemente para tratar los temas de política laboral, porque creo que es más importante en este momento, y precisamente lo colocaba días atrás, ¿qué debemos tratar? ¿Salario o realmente generación de empleo? Hace un año se hablaba de que casi el 10% de la población había perdido empleo pleno. O sea, bajábamos del 49, bajábamos hasta el 39,6. Sin embargo, un año más tarde, contando la misma fecha, vemos que el empleo pleno sigue a la baja y desde el 2014 hasta el 2019 ya estamos casi en el 11% de pérdida de empleo. Eso implica que un 62% de la población, más que estar preocupada de cuánto va a subir o cuánto no va a subir el salario, está preocupada si va a tener un salario. Y por el otro lado, también evidenciamos, y la encuesta también lo deja en claro, al igual que otras encuestas, que hay gente que está preocupada si va a tener y va a poder conservar el salario el próximo año. Entonces, la encuesta de Deloitte, creo que este año es bastante reveladora porque aborda varios temas. Aborda el tema definitivamente de la inflación, que vemos nuevamente que está con tendencia a cero, e inclusive cuando analizamos la inflación proyectada para el presupuesto general del Estado, también es menor de 1. Acabamos de revisar días atrás que el Banco Central y la CEPAL también, más seguro la CEPAL, ha revisado hacia abajo las proyecciones de crecimiento del Ecuador. Revisamos también que los índices de productividad, que no están aquí, o sea, sí están en la encuesta, pero no se los analiza explícitamente, también hablan de que los sectores económicos siguen a la baja. Entonces ya es un momento de sentarnos a pensar seriamente qué se quiere hacer. Esta encuesta habla de un rubro que a mí, en lo personal, lo hemos venido comentando tiempo atrás. Esta encuesta nos dice que hace 15 años había 15 empleos que actualmente son absolutamente comunes, que hace 15 años ni siquiera existían. Entonces tenemos que pensar que tenemos que ir hacia el siglo XXI y no quedarnos en la segunda mitad del siglo XIX. El código del año 38, de 1938, fue pensado en función de la problemática laboral del siglo XIX. En este momento, cuando hablamos de social media manager, los community managers, hablamos de embajador de marcas online, hablamos de asistente virtual, médico en telemedicina, desarrollador evangelista, mercadólogo de contenidos, desarrollador de red móvil. Ya nos obligamos a pensar no solamente nuevos tipos de trabajo, sino nuevas formas de generar ese trabajo. Ninguno de estos trabajos es de 8 a 5 en un ámbito tipo fábrica, con una línea de ensamblaje como la que se montó a inicios del siglo XX. No tiene horario prácticamente, esta nueva modalidad. Pero hay que darles formas. Y no es un tema de que trabajen 24/7, por el contrario. Es un tema de reconocer
que los tipos de trabajo y que los tipos de contratación y que las formas de trabajo han evolucionado y siguen evolucionando el día a día. Estamos totalmente de acuerdo en que se trata de un tema no de forma, es un tema de mucho fondo y además con un tiempo al que habrá que ganarle, no solamente con la reforma laboral, sino con la actualización del propio Código Laboral o Código del Trabajo. Pero por lo pronto, don Rodrigo, hay decisiones que se las tiene que tomar en las próximas horas, en las próximas semanas, antes de que termine este 2019. ¿Cómo nos ha ido al Ecuador con este salario básico de 394 de este año y con esa proyección de $1 para el 2020? A ver, ¿cómo le ha ido al Ecuador en materia del salario? Hay un porcentaje de la población que recibe el básico, hay otro porcentaje de la población que está por sobre el básico, que tradicionalmente no se verá afectada sobre el incremento del básico. Sin embargo, cuando pensamos un poco más de cómo le ha ido a la población, sigue perdiéndose empleo pleno. Y es porque la dinámica no da para más. La reforma laboral, y la hemos venido conversando en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, del 15 de mayo llegamos a algunos acuerdos, de pronto no son perfectos, pero es más que quedarse estáticos, es más que seguir pensando como que estuviéramos hace 100 años. En el caso del 23 de octubre también llegamos a otros acuerdos, pensando en ampliar derechos laborales. Hay un porcentaje pequeño de la población que accede, en términos prácticos, a la jubilación patronal. Se buscaron mecanismos para que todos puedan acceder a través de crear un fondo, pero parecería que hay grupos que no les interesa que la mayoría de la gente tenga derecho a acceder a una jubilación patronal y prefieren quedarse como están, donde únicamente un 5%, según datos del Ministerio de Trabajo, de trabajadores cumplen más de 20 años en una misma empresa y acceden a la jubilación patronal. Pero esos sectores que han elevado su voz para oponerse no son los que gobiernan. Hay un gobierno que toma las decisiones y tiene asesores que son los que guían precisamente los caminos para tomar esas decisiones. Ahí es cuando hablamos de política social, cuando hablamos del derecho de las mayorías, de todos estos discursos que se llenan en los micrófonos y en las tarimas y estamos claros en que hay que hablarlos. Mi pregunta es, si hay más del 62% de la población, 62% que definitivamente es mayoría, que requiere tener acceso al empleo, que lo que quiere es poder trabajar. Por favor, ¿por qué coartamos ese derecho a través de egoísmos con políticas de hace más de 100 años o con formas de pensar de hace más de 100 años? Ya es un momento. Si el salario no se sube en el básico, hay empresas, algunas, que han crecido. Esas empresas podrán tranquilamente reconocer algo más o reconocer, para la gran mayoría, que quien está en una empresa que crece, quien está en una empresa que genera utilidades, es socio de la empresa en los beneficios sin tener que ser socio en los riesgos. Existe el 15% de utilidades a trabajadores y hay muchos trabajadores que están muy contentos y quieren conservar su empleo y tienen sus utilidades. Otras empresas se están yendo a la quiebra. Emprendimientos que se están cerrando en menos de 2 años y sin embargo el emprendedor que arriesgó patrimonio, arriesgó capital, se endeudó con unos intereses carísimos y que además ahora le cae una suerte de despido intempestivo porque, según dicen, así está el código, y quiebra y tiene que asumir despido intempestivo porque hay una estabilidad de hasta 3 años a partir del periodo de prueba que es de 90 días. Simplemente evitan contratar. Tenemos el tema del contrato de emprendimiento, es otro de los acuerdos. El contrato ocasional para estas épocas navideñas en las cuales se generan picos de empleo. ¿Por qué generar un costo adicional a los derechos laborales que ya está en el código de un 35%
que lo que hace es frenar la contratación. Si las ventas están caídas y necesitamos contratar a alguien más para que nos dé una mano y no hay de dónde pagar, a veces nos ajustamos para pagar lo que hay que cumplir, pero si a eso le subimos un 35 más, generando además un problema con los trabajadores que están presentes, porque el nuevo temporal gana más que el viejo estable, no tiene sentido. Son temas que hay que solucionar. Definitivamente necesitamos modificar el código. No es un tema negociable. Hay que reformar el código. Pero mientras llegamos a la reforma integral del código, vamos destrabando, vamos descomplicando la vida en materia laboral, pensando en las grandes mayorías. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, a quien escuchamos este momento a través de la radio de la Asamblea Nacional, con cobertura en todo el territorio ecuatoriano, es al señor Rodrigo Gómez de la Torre, integrante del Consejo Nacional del Trabajo y de los Salarios. Mañana, ya nos ha revelado, se reunirá este consejo con la finalidad de determinar si se revisa o no este salario básico unificado, por qué hacerlo, cómo se puede enlazar esa decisión con una política salarial de largo aliento y, por supuesto, atravesada por un nuevo código del trabajo. Sobre las relaciones laborales, sobre la política salarial, don Rodrigo, ¿cuánto se ha podido avanzar en este 2019 y qué proyecciones podríamos tener en el 2020? ¿Qué tanto se ha podido avanzar? Se han avanzado en acuerdos. Se esperaba que la reforma ingrese a la Asamblea en el marco del informe a la Nación el 24 de mayo. Luego se planteó que iba a ingresar a la Asamblea la reforma con algunos temas adicionales, con la Ley de Fomento Productivo 2, que nunca ingresó. Luego se esperaba que ingrese la reforma con la ley denominada de crecimiento, que fue archivada. Actualmente se está debatiendo y se irá para revisión del veto presidencial de la ley denominada de simplicidad, pero la reforma todavía no ingresa. Tenemos 5 elementos principales en la reforma. Ya están acordados. Hemos visto que los ciertos sindicatos se han reunido a nivel de presidencia para tratar algunos temas. Tenemos conocimiento y de hecho esperamos reunirnos con la Organización Internacional del Trabajo esta semana, que está viniendo al país para revisar estos aspectos. Pero claro, vamos a revisar todo en marco de la institucionalidad. Y creo que es importante reconocer que las instituciones en el Ecuador se dice que están recuperándose, se dice que se está reinstitucionalizando el Ecuador, pues comencemos respetando instituciones que definen y defienden la política laboral, y esa institución se llama Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ahí ya hay acuerdos, ya hay avances. Si es que hay diferencias, sentémonos en el marco del mismo Consejo Nacional y debatamos en ese sitio. Construyamos en ese sitio las soluciones a los problemas y no, como hace días atrás escuché a alguien que decía, si es que ya creo que habrán visto que si las cosas no se dan, lo que tuvieron en octubre se puede repetir. Por favor, ese tipo de declaraciones que prácticamente calificaría yo de mercenarios, porque poco o nada les importa las consecuencias, salvo su protagonismo personal, y el mercenario está por sus intereses personales. No podemos dárselos en el Ecuador. ¿Cuándo debería venir la reforma laboral a la Asamblea Nacional para su análisis y resolución? Lo más pronto posible, de ser factible hoy en la tarde, pero no creo que llegue. Pero requerimos de urgentemente una revisión al código, destrabar los problemas del código, para en base a eso poder ir construyendo soluciones en el futuro. Por lo pronto, ¿cuáles son los planteamientos que lleva usted como representante del sector empleador al Consejo del Trabajo y Salarios sobre el básico del próximo año? Con respecto a eso, el sector empleador mantendremos una reunión el día de hoy, justamente porque no es la posición que lleva Rodrigo, o que lleva Javier, o que lleva Luis, o que lleva Iván. Realmente tenemos que trabajar estructuradamente, orgánicamente, nos reunimos, llegamos a acuerdo, reportamos hacia arriba, reportamos hacia abajo, y en base a esos acuerdos vamos al Consejo. No es que, es que no me representa, es que sí me representa. El sector empleador está bastante consolidado en el tema del Consejo Nacional. Estamos abiertos a debatir los conceptos,
pero lamentablemente también tenemos que reconocer, así como lo plantea Deloitte, así como lo plantean las cifras del Banco Central del Ecuador, los números, los augurios no son los más positivos y no son los más claros, y más aún cuando se viene un año electoral que ya se viene el 2020. Y también se vienen semanas muy cortas en cuanto a las vacaciones por Navidad, por fin de año. Tenemos conocimiento que la última semana del año prácticamente será de asueto, sí, para recuperar algunos días del próximo año, pero las decisiones tendrán que tomárselas prácticamente en las próximas horas. Exacta, usted me decía las próximas semanas, yo iba a decirle semanas, no, es esta semana y tal vez uno que otro día de la próxima tenemos que tener resuelto el tema. Creo que se va a resolver año tras año, tratamos de ponernos de acuerdo y tratamos de llegar a consensos, pero como digo, los consensos deben estar orientados a buscar soluciones para las grandes mayorías y no solamente para quienes hoy por hoy deben agradecer tener un trabajo porque la situación del Ecuador se ha complicado y ese famoso octubre negro que muchos lo consideran como de triunfo, pues fue un mes que le hizo mucho daño al país y mucho daño al sector productivo y mucho daño al hacerlo al sector productivo. No hablo de los grandes, hablo de todas las personas que se vieron afectadas con pequeños negocios, agricultores, gente que no pudo sacar sus productos, gente que se complicó con un pequeño emprendimiento. Esa gente que perdió en octubre, pues todavía está recibiendo rezagos de eso y esa economía que la teníamos en el mes de septiembre todavía no se ha podido reactivar. Se considera que no es motivación decirle a un trabajador de gracias porque tiene trabajo y de gracias porque tiene un sueldo. Es su derecho, es además su realización. No tiene la culpa que haya desempleo, no tiene la culpa que al otro de al lado le hayan votado. Eso como que desmotiva antes que motivar, don Rodrigo. A ver, puede ser un poco duro lo que estoy diciendo, pero cuando nosotros vemos cuánto empleo se ha perdido, tanto en el sector público como en el sector privado, y precisamente reconocíamos que, y el ejemplo que daba es cuando en una casa el padre de familia se le reducen los ingresos o los pierde, pues lo que hay que hacer es ajustar un poco la casa, hay que bajar el cable, hay que bajar tal vez las cuentas de celular, tal vez del plan bonito que teníamos, bajarlo a un plan prepago, hay que ir ajustando el cinturón. Cuando eso de ahí se da en las casas, lo vemos, lo vivimos y lo reconocemos. Y en ese lado viene la observación también. Cuando vemos que el Estado, en los últimos 5 años, el presupuesto general se ha mantenido en 35.000 millones aproximadamente, ya se ha bajado la inversión, pero el gasto se mantiene, también hay que reconocer que el Estado también va a tener que ajustarse el cinturón. Y hay un pocotón de gastos que va a tener que optimizarlos. Vamos a tener que ser mucho más, optimizar esos gastos para poder generar herramientas que abran. Y el otro tema que es importante, cuando se abre una reforma laboral donde las formas de contratación son más flexibles, son más reales, acorde al siglo XXI y no acorde al siglo XIX, también se dinamiza el empleo. Nada es automático, no existen varitas mágicas, pero si no comenzamos a tomar decisiones y no tomamos decisiones que cambien las decisiones tomadas previamente, no esperemos resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes, vamos a tener que hacer cosas distintas. En los últimos años se ha hablado de que subamos el salario para dinamizar el consumo y con eso las empresas van a crecer. Pues las cifras no demuestran eso. El Ecuador desde el año 2014 viene en un proceso deflacionario, algo se estabilizó el 2018, nuevamente estamos con inflación negativa, el empleo pleno se sigue perdiendo y si queremos seguir repitiendo la misma receta, pues que quienes asuman la responsabilidad también de cómo van a estar las cifras a finales del 2020, porque entre el 2018 y el 2019 se siguió perdiendo empleo pleno, considerando que hay población económicamente activa y jóvenes que siguen saliendo de universidades, de institutos técnicos, de colegios sin acceder a universidades, que es una realidad, que no están llegando a tener empleo. O reformamos o
Algo habrá que hacer. 8 de la mañana con 22 minutos. Muchísimas gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, integrante del Consejo Nacional del Trabajo y de los Salarios. Varios aspectos los hemos podido abordar con él y le quedamos muy agradecidos y reconocidos. Será hasta una próxima oportunidad. Un gusto muy estar buenos por aquí. días. Tenemos mensajes, tenemos el resumen también de las entrevistas y luego volveremos ya con la ultimita y cerrar el espacio de noticias del día de hoy. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Si te perdiste la entrevista, escucha el resumen. Ya son las 8 de la mañana con 23 minutos. ¿Qué es lo que dijeron nuestros entrevistados en Voces en Acción, la esencia renovada de la información? Pues en primera instancia conversamos con la asambleísta Ana